Este sábado 15 de agosto, Guinea Ecuatorial celebra el Día de la Constitución. En Reflexiones Jurídicas nos preguntamos, ¿conocemos realmente nuestros derechos y deberes constitucionales? Hoy ponemos la Constitución en el centro del debate para entender su importancia en nuestra sociedad y en un Estado de Derecho. Para abordar esa temática, nuestro invitado es abogado de libre ejercicio y responde al nombre de Zacarías Mba Engonga. Señor Engonga, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por hablar de algo tan importante como lo es la Constitución. En principio conviene situar un poquito el contexto y en ese caso a la audiencia, diciéndonos o definiendo, mejor dicho, qué es la Constitución y hablando de manera general de su historial. Sí, una vez más, buenas tardes a todos. En primera aproximación hay que felicitar a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial, sus habitantes, por el día, que es un día histórico, de cara a la historia que valga la redundancia, que antecede sobre lo que es una constitución. Y en particular de nuestro caso, Guinea Ecuatorial, que al contar con una primera constitución en 1968, la cual fue preparada desde España, Madrid, Sí. y posteriormente se sometió al referéndum en Guinea Ecuatorial. Y hay algún dato curioso que, previo a cualquier cosa, que me gustaría comentar aquí, que imaginad que nosotros como Guinea Ecuatorial, como Estado, hay que decir que la Constitución es lo primero que hace entender que existe un Estado, porque es el que pone nombre, claramente. Pero resulta curioso que cuando se prepara la Constitución en 1968, en Madrid, Guinea Ecuatorial todavía no era un Estado, ya que seguía dependiente de España. Pero fíjate que cuando se somete el texto a Guinea y se aprueba, y ya tenemos un Estado independiente, España todavía no conocía la democracia, porque la Constitución es la que trae la idea de la democracia. Sí. Y las libertades religiosas y otras demás cosas que son derechos fundamentales. Pero España todavía no era un Estado democrático porque estaba gobernado por el señor Francisco Franco. Por tanto, es un dato curioso. Por tanto, nosotros tenemos más arraigo de democracia o conocimiento de democracia, existencia de democracia anteriormente que España. Por tanto, es muy importante respecto a este aspecto, que es lo que significa que somos mayor en edad con respecto al conocimiento de la democracia o disfrute de la democracia que España. Pues bueno, en referencia a lo que ¿qué es una ley fundamental o lo que es una constitución? Es la ley madre, ley de leyes. ¿Por qué es ley de leyes? Porque es la suprema. Es la suprema. En un Estado de Derecho la ley es la máxima expresión. Por tanto, todos bueno, comparto totalmente esta aseveración. En un Estado de Derecho, la ley es la máxima figura. La máxima figura. Por ser un Estado de Derecho, máxima figura. Con palabras llanas y sencillas, máxima figura quiere decir que todos nosotros estamos bajo la ley. Todos nosotros estamos bajo la ley. Y deberíamos adiestrarnos con ella. Cualquier actuación debe estar sujeta a la norma para evitar lesionarla. Desde luego. Hay algo también que me gustaría comentar, en cualquier aspecto, sobre lo que es una ley. La ley no prohíbe. ¿Lo sabían? La ley no prohíbe, porque si prohíbe, ya estaría vulnerando lo que se habla de libertad. Porque todos somos libres, pero dentro del marco legal. Ahora bien, la ley lo que hace es, te dice, si usted hace esto, te pasa lo siguiente. Por tanto, quien matare. Bueno, esta aseveración es más que clara. Sí. Para ilustrar un poquito o para disipar, en ese caso, las dudas que tienen las personas respecto al término limitar, porque dice, la ley no prohíbe pero por lo general no, la ley prohíbe eso, la ley no dice eso, y aquí esta corrección a mí me llama mucho la atención, porque nosotros en la calle vamos con ello, la ley prohíbe eso, la ley prohíbe, no, el término aquí sería la ley regula, ¿no? La ley regula y no prohíbe. Yo te voy a dar un ejemplo, a mí me gusta explicar las cosas de esta manera, porque así todos nos enteramos. Imagínate que cuando vas por la calle encuentras una estaca y una tabla
y pone prohibido echar basura. Y justo si miras al fondo de la estaca donde está clavado en la tierra, hay basura. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende? A mí me gustaría también comprenderlo. Es un ejemplo bastante claro. ¿Por qué? Porque la norma no puede prohibir a las personas. Lo que hace es, una vez usted actuar conforme a la norma, recibe su beneficio, es decir, su protección. Ahora bien, si actúas en contra de la misma, ¿qué recibes? El castigo. Desde luego. Por eso te dice, si haces esto, te pasará lo siguiente, porque no lo puede esconder, la ley no esconde, no hay ambigüedad en la norma, no puede haber ambigüedad. La norma se debe exponer de la manera más clara en el texto para cualquier tipo de entendimiento. Y sobre todo para evitar esas confusiones. Ha hablado el señor Engonga hace rato sobre la ley madre en un país, es la Constitución. Sin embargo, en esa sociedad hay un debate entre juristas sobre la diferencia entre la ley madre, que es la Constitución, y los tratados y convenios que ratifica la República de Guinea Ecuatorial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto de conflicto? Algunos aseveran que la ley madre está por encima de todo, e incluso los tratados, y otros dicen, no. Los tratados están encima de la Constitución. Ya que los ciudadanos están escuchando, y yo soy el primer seguidor del programa Reflexiones Jurídicas, gustaría que se pueda aclarar o arrojar algo de luz sobre esta diferencia que hay entre los juristas. Sí, yo espero que no haya diferencia, porque cualquier jurista lo entendería muy bien. El Estado, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, estamos en un continente y hay diferentes organizaciones, por ejemplo, en lo que es la Unión Africana, o en su caso la Unión Monetaria de África Central. Por tanto, son instituciones internacionales. Por tanto, cuando un Estado se une en una institución internacional, se somete a la normativa esta. Se somete a esta normativa. Por tanto, un tratado internacional es superior a la Constitución. Por tanto, la Constitución debe ajustarse a este tratado internacional. Si tenemos un aspecto de la Constitución que contradice a un tratado internacional determinado, debemos reformarlo. Reformar ese artículo en concreto a nivel de la Constitución. Porque debe existir una coherencia entre la máxima norma, que en este caso es supranacional, y la interna, porque la Constitución es una cosa interna del Estado. Desde luego. Y ahora bien, si nos vamos a adherir a una institución internacional, debemos ajustarnos. Hay otro aspecto que también me gustaría explicar, que es importante y se puede ilustrar con un hecho concreto. El concepto de la libre circulación en la subregión nuestra. Cuando se adhiere a una institución internacional o un tratado internacional, lo que sea, existe un concepto que se llama reserva. Reserva. ¿Qué quiere decir esto de reserva? La reserva puede ser, mira, yo me adhiero a la institución internacional de esta norma que regula tal aspecto, pero me reservo en ese aspecto. De hecho, nosotros nos reservamos en lo que respecta a la libre circulación. Porque cualquier persona que quiera venir de fuera, que sea de la subregión, yo soy camerún, no puedo entrar. No, nosotros necesitamos ciertas pautas. Yo creo que, comentando un poco al margen de lo que sea, de haber sido posible que se hiciese efectiva la libre circulación, yo creo que estaríamos invadidos. Desde luego. Porque somos muy pocos. Desde luego. En cualquier caso es difícil. Bueno, yo le agradezco mucho por esa aclaración, porque al final, aquí ahora yo creo que está más que claro hacer entender a las personas que, oigan, cuando se trata de la ley interna, en ese caso la Constitución, ley madre, y los tratados, hay que tener en cuenta que los tratados están por encima de la Constitución, porque nosotros nos sometemos, nos adherimos a esto, por lo tanto nos sometemos. Muchísimas gracias por esta aclaración. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Malabo, el programa es Reflexiones Jurídicas. Hoy es un día especial para el programa Reflexiones Jurídicas. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver? Es el día de la ley madre. Y el programa Reflexiones Jurídicas únicamente habla de las leyes, por lo que un día como hoy no podemos hacer otra cosa que hablar netamente y exclusivamente de la ley fundamental de la República de Guinea Ecuatorial.
Hace poco el señor Ngonga ha hablado de la primera constitución. Y yo voy con los números. Si decimos primera, hay una segunda, hay una tercera. Sí. Entonces, ¿cuáles son las reformas que ya ha sufrido, en este caso, la Constitución de la República de Guinea Ecuatorial? ¿Y qué es lo que puede llevar a un Estado a modificar la Constitución? Muchas gracias. Es muy importante ese aspecto del que acaba de tocar, que es lo que conduce a que se modifique. Nosotros desde Guinea Ecuatorial de 1968, que conoció la primera constitución, lo que le da nombre a Guinea Ecuatorial, que es importante ese aspecto, porque llamamos esta parte del continente con este nombre, Guinea Ecuatorial. porque se podría haber llamado Zacarías. Pero gracias a este instrumento que hoy estamos conmemorando, tenemos el nombre de Guinea Ecuatorial. Quiere decir que en la Constitución, se dice, hay un artículo que recoge el nombre exacto. Dice el nombre exacto, si quieres te lo leo. Por favor, conviene ilustrarlo, para que la audiencia sepa que, bueno, cuando decimos o hablamos del nombre de la República de Guinea Ecuatorial, eso es algo que viene en la Constitución. Sí. Entonces, por lo consiguiente, todo ciudadano ecuatoriano debería saberlo. Adelante, por favor. Como decía yo, mira, el artículo 1 de la ley fundamental actualmente vigente dice: Guinea Ecuatorial es un Estado soberano, independiente, republicano, social y democrático, en el que los valores supremos son la unidad, la paz, la justicia, la libertad y la igualdad. Punto 2. Se reconoce el pluralismo político. Y dice 3.3. Su nombre oficial es República de Guinea Ecuatorial. Bueno, ahí es donde quería. Tanto, ahí es donde se por favor, habría. Entonces, el artículo 1, inciso 3, recoge el nombre oficial de la República de Guinea Ecuatorial. Bueno, me gustaría llamarlo igual Sao Tomé o Zacarías. Lo que sea, pero bueno. A mí me encanta más Zacarías. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo. Entonces, estuvimos hablando un poquito de las distintas reformas, las distintas reformas y la necesidad de reformar una constitución. La ley no puede ser eterna. ¿Qué quiere decir? Si me explico. No puede ser eterna porque las circunstancias van variando, las necesidades. Igual que nosotros en nuestras casas comemos, pero hoy me apetece comer chicharo, carne de cebú, así sucesivamente. Por tanto, las circunstancias van variando, por tanto, se necesita la adaptación de la norma. La norma no puede quedar atrás. O estática o la misma siempre. Exactamente. Sí. Y las circunstancias de las personas van cambiando. Es importante que la norma se adapte. Hay un concepto que le quiero introducir aquí, que nos enseñaron en la universidad, en la metodología de investigación, cuando se habla de una norma, el espíritu legal. ¿Qué quiere decir el espíritu legal? Es que la norma debe resolver los problemas de la sociedad. Si en muchas ocasiones he visto normas, no lo quiero comentar tanto acá, pero bueno, en nuestro caso cuando se forma un grupo de profesionales... A mí me encantan estas reservas. Bueno, he visto muchas normas, no lo voy a abordar aquí, eso esconde algo, pero en fin. Se reúne un grupo de técnicos para redactar una norma y pues decir, vale, podemos ir a la red y que queremos una ley sobre tal cosa. Y la vemos en la red y la descargamos, la ajustamos a nuestras cosas y tal, y se aprueba. El problema de esta ley es que no tiene espíritu legal. ¿Por qué? Porque está ajustada a una otra realidad y no va a resolver nuestros problemas. Solo vamos a tener un texto, como se suele decir, texto mojado. Es decir, una ley que no se respeta o no se sigue o no se aplica. Porque choca frontalmente con nuestra realidad. No responde a las necesidades. Por eso se habla de un texto legal con espíritu del cual vaya a resolver los problemas reales. Por tanto, con respecto a la reforma, es lo que ha sucedido con los gobiernos que han venido existiendo, por ejemplo, en nuestro país, o el mismo gobierno que tenemos. Pues mira, las circunstancias van variando y necesitamos ajustar la ley a la realidad actual. Eso es lo que conduce a las distintas reformas. Desde 1968 hemos tenido, en 1968, en 1982, en 91, 95. La última que tenemos, que es esta, la que tengo en la mano aquí ahora, es de
del 13 de noviembre de 2011. Ya. Que se hizo mediante un Sí, referéndum. sí. Yo no sé si sinceramente necesitas saber lo que es un referéndum. Es la consulta popular que Desde se luego, hace claro. de un texto legal a la sociedad, porque en última instancia los ciudadanos son los que deciden. Preparamos el texto de acuerdo a las necesidades y le presentamos al pueblo. Mira, si te parece esto bueno o malo, y Ya. él decide. En el referéndum no es un partido político, no es ir a votar a PDG o a UP o no sé quién, es sí o no. Desde Debe luego. ser así, Sí. sí o no. Ahí no se miran los colores. sino Respecto más a bien la el importancia de las reformas, eso se hace de acuerdo a las necesidades del reales. país. Ya hemos sufrido en total 3 o 4, ¿no? Alrededor de 4 por ahí. Cuatro reformas. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, el programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados a partir de las 3 horas. Las necesidades son muchas. Sin embargo, conviene ahora hablar, con el poco tiempo que nos queda, cuando decimos la Constitución, en qué realmente impacta en la vida de los ciudadanos. Porque ahora dice, bueno, la Constitución, pues la Constitución. Entonces conviene aquí ilustrar un poquito que, hombre, cuando se habla de la Constitución, en tu vida los beneficios son esto, esto y esto, como para que todos podamos sentarnos. Claro, si hemos citado aquí por votar, es porque hay una norma que te da Desde esta luego. facultad, ¿no? Y es la ley fundamental. Vamos a ir a algo concreto. El artículo 13, que es el que recoge los derechos fundamentales de los ciudadanos. Voy a leer uno de los incisos. Artículo 13, punto 1, apartado P, dice: a no declarar en juicio contra sí mismo o sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o con pedido de declarar con juramento en contra de sí mismo en asuntos que te pueden acarrearle, o sea, asuntos que pueden acarrear responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir lo que acabo de leer? Es decir, usted no puede declarar contra tu propia persona. Y yo voy a ir en un ejemplo concreto. Adelante, por favor. En varias ocasiones en Radio Televisión Guinea Ecuatorial se ilustra a jóvenes que han robado, presuntamente, vamos a llamarlo presuntamente, porque no tenemos ninguna sentencia que lo asegura, presuntamente han robado y llevan machete en la mano o lleva no sé qué cuánto en la mano, y luego allí ante los micrófonos se empieza a decir, no, yo he robado no sé qué cuánto. La ley está y ya te dice, usted no puede decir... A ver. Mi cabeza está ahora dando vueltas, lo digo yo, dando un giro. No. Es decir, esta ilustración en televisión se está violando un derecho constitucional, además. Es un derecho constitucional. Usted no puede decir que yo he hecho tal si no se ha demostrado ante un procedimiento que efectivamente eres tú. Es decir, por eso las instituciones, digamos la Gendarmería y otras instituciones que es, digamos, de la Administración de Justicia, son los encargados de demostrar que usted ha hecho tal persona. Usted no tiene por qué decir cosas que le pueden acarrear responsabilidad. Y yo no lo digo, yo lo digo. No, este inciso es impactante. Sí. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Ahora, ¿Qué se debería hacer? No hacer que estén declarando, hablando hacia los medios, no, porque al final, ¿qué es lo que están haciendo? Están confesando, ¿no? Sí. Ahora bien, imagínate... ¿Y no deberían confesar? No deberían confesar, pero imagínate que dice las leyes penales. El hecho de confesar es un eximente, es decir, reduce tu responsabilidad, porque estás colaborando con la ley. Por tanto, si yo he ido a robar y yo soy consciente, no es porque estemos predicando para que la gente lo haga, y yo soy consciente que igual no hay ninguna prueba que me incrimine de lo que yo he hecho, yo no tengo por qué confesar. ¿Por qué? Porque si me lo dicen, si fuera posible, de hecho, el día de hoy no solo debe ser que se diga que es el día de la Constitución y que lo estamos... Hay que hacer que la gente conozca. La norma ha de ser pública y de conocimiento total para todos. ¿Para qué? Para la protección de los mismos. Porque si usted no conoce sus derechos, ¿cómo los defiendes? ¿Cómo los reivindicas? ¿Cómo reivindicas algo que no conoces? Es imposible a que sí. Por tanto, el no conocer induce a que esta gente, muchos e incluso igual mediante tratos inhumanos que están condenados por
las leyes vigentes en este país, por esta Constitución, la gente confiesa cosas que igual no debería y que confesar, a lo mejor no lo o hayan. en su caso no lo haya hecho. Yo he ido a robar, pero yo no tenía machete. ¿Por qué me van a ilustrar en la tele con un machete? Ilustrar a alguien en la televisión. Ya pregunté por esto. Vuelvo a preguntar. Ilustrar algo alguien en la televisión es violación de derecho constitucional. Ilustrar en la tele no es violación de derecho constitucional. La declaración contra una persona de hechos que le pueden acarrear responsabilidad penal sí que es violar la ley. Ahora bien, no, si él está confesando mediante una obligación dada o una presión determinada, eso es violar la ley fundamental. ¿Por qué? Porque la ley fundamental está diciendo claramente que no confieses hechos de los que posteriormente te den responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir? Que te pueden llevar a la cárcel, restringirte la libertad. Estamos en radio. Esta es la última pregunta. Las personas que hablan, que declaran ante las pantallas, ante las cámaras de televisión, ¿deberían hacerlo? ¿O simplemente han de declarar en los tribunales? Lo más normal es declarar en los tribunales. Lo más normal es declarar ante un juez, ante un tribunal. ¿Por qué? Porque el declarar ante los medios, no sé en qué ayuda. Los medios están para informar. Y yo no vengo para confesar hechos que me incriminan. Ahora bien, si yo he confesado ante los medios, ¿en qué me ayuda? ¿Que me perdone la sociedad? ¿Es el propósito? Si yo confieso ante el juez que me va a condenar, que conoce Ibra no vir curia, el juez conoce el derecho, es el que sabe que al actuar tal persona de este modo es un eximente. Igual si la ley le condenaba a 6 meses, pero como nos ha ahorrado esfuerzos de investigación, pues le vamos a dejar a 3 meses o 4. Por tanto, es un eximente, ¿vale? Reduce la condena por la colaboración. Pero, como dice la ley fundamental aquí, tal y como estaba leyendo, yo quiero reafirmar aquí que no lo está diciendo Zacarías en Bengoma, lo dice la ley fundamental, la cual estamos conmemorando hoy, que las personas no pueden confesar hechos que le pueden acarrear responsabilidad penal. Por tanto, vamos a recibir a este último y único oyente. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Feliz Día de la Constitución. Sí, no sé si he entendido mal. ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Dice que las normas del organismo internacional están encima de la Constitución, ¿no? Sí. Es lo que han dicho. Sí. Así es, ¿no? Sí, así es. Así ha dicho el invitado. El invitado. Pero mi pregunta es, lo que está sufriendo Congo, ¿dónde está el organismo internacional? Que nos aclare esto, por favor, estamos confusos. Por favor, ¿usted se llama? Agustín. Vamos, señor Agustín, es un fiel seguidor de radio. Sí. Muchísimas gracias, señor Agustín. Si la organización internacional está encima de la Constitución, la integridad de un país, ¿quién lo defiende? Por favor, que nos aclare esto, estamos muy confusos. Muchísimas gracias, señor Agustín, por escuchar la Radio Nacional. Con ello vamos a despedirnos. Sí. Adelante. No sé si le he entendido mal, estábamos hablando de jerarquía. Jerarquía normativa. Sí. Hay algo que se suele llamar fuentes del derecho. Sí. La ley, la costumbre, principios generales del derecho. Sí. Es algo así, es una jerarquía. Y nosotros estamos hablando de ha puesto un ejemplo de lo que pasa en Congo. En Congo, claro. Y no sé qué cuánto. El defender un territorio, la integridad de un territorio, corresponde a los ciudadanos de este país. Desde luego. Por lo tanto, si hay dificultades o tumulto, digamos, agresiones o lo que sea dentro de un país, corresponde a ese mismo país resolver estos aspectos. No tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Estábamos hablando de la jerarquía normativa. Sí, desde luego. La Constitución, los tratados internacionales. Esta jerarquía es la que estamos siguiendo. Por tanto, yo estoy
afirmando y reafirmando aquí que si nosotros hoy estamos conmemorando la Constitución de Guinea Ecuatorial, hay un aspecto de la ley fundamental que contradice a una organización internacional de la ley de esta institución que nos hemos adherido, debemos reformar la nuestra para existir coherencia. Porque, por ejemplo, hace años atrás se reformó un aspecto de la ley de nuestra ley fundamental en el Código Penal sobre la pena de muerte. Se abolió la pena de muerte en Guinea, pero estaba vigente en el Código Penal. De acuerdo a las instituciones que no hemos adherido, donde se prohíbe este aspecto, nosotros lo hemos modificado con este propósito para existir coherencia legal. Señor Agustín, muchísimas gracias. Estimada audiencia, muchísimas gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Vamos a despedirnos con las recomendaciones de nuestro invitado respecto a lo que es la ley fundamental de la República de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias a la audiencia y a todos los guineanos por este día tan importante y trascendental para la historia de Guinea Ecuatorial. ¿Qué puedo recomendar? Hay algo que siempre decimos, en especial en África, en Guinea Ecuatorial, sobre el libro. Yo quiero informar a todos que el libro es la solución de los problemas. El conocimiento es la solución de los problemas. ¿Por qué? Porque el libro es el que contiene la información que nos ayuda a resolver los problemas. Pero yo te digo, en tu casa puedes tener un libro. Yo llevo aquí he traído un libro que estaba leyendo por la mañana, Iniciación al Derecho. Metes aquí 10.000, lo pones en la mesa. Ese dinero va a estar en este libro años y años, nadie lo va a tocar. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere curiosear lo que pasa dentro del libro. Pero si dejas calderías encima de la mesa, en segundos. El día no están. En segundos. Por tanto, yo quiero invitar a todos a la lectura de la normativa vigente en nuestro país. ¿Por qué? Porque usted no puede reivindicar derechos que no conoce. Y los derechos están escritos en la norma. Por tanto, es importante. Quiero culminar con una pequeña anécdota de un artículo que estaba leyendo en las plataformas digitales que hablan de lo que ha pasado en Bata, de un vídeo que circula en las redes sociales sobre un paciente que estaba divagando por ahí y no estaba siendo atendido. Es una violación de derechos humanos, es una violación de la Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque ¿dónde debe morir una persona? ¿En su casa? ¿En un hospital? ¿En un aeropuerto? ¿En la calle? A ver, sitúenos. ¿Qué dice este vídeo o esta noticia en las redes sociales? Es una denuncia que cierta gente estaban haciendo y se ha hecho una entrevista a la directora del Hospital Regional de Bata, la señora María Soledad Bindán Obang, en la que estaba aclarando que fue un momento. El vídeo no explica muy bien las cosas, por tanto, no estaba siendo desatendido, sino más bien el vídeo graba un instante del momento del que estaba sucediendo. Y yo lo quiero llevar en el aspecto como estaba haciendo yo la pregunta. ¿Dónde debe morir una persona? ¿En el hospital, en la casa, no sé cuánto? ¿Por qué? Lo digo porque esto sucede en varias veces en nuestra sociedad. Cuando uno va al médico y está sufriendo, y luego la enfermedad le está consumiendo, y luego los médicos dicen, ya no podemos hacer nada por él. Por tanto, le vamos a dar de alta que vaya a casa. ¿Cómo puede suceder esto? En una sociedad normal, donde existe una constitución como la que estamos conmemorando, donde existen otras normas vigentes, donde existe la profesionalidad. No puede pasar esto. Por tanto, el hombre o la persona debe morir en un hospital normalmente. ¿Por qué? Porque igual lo que tiene es contagioso. Si se le llevan en casa, el resto también se contagia, ¿no? Por lo tanto, no se puede dejar a alguien darle de baja en el hospital estando enfermo. Sí o sí tiene que estar en el hospital. Sí o sí debe estar en el hospital. Desde luego. Me hubiera gustado desarrollar ese punto, muy interesante. Señor Zacarías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Claro está que vamos a seguir este programa porque hay muchas cosas en el tintero que hay que agotar. Gracias por acudir. Feliz Día de la Constitución. Gracias igualmente a todos. Audiencia, así llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Reflexiones Jurídicas vuelve el próximo sábado a partir de las 13 horas. Gracias por estar ahí y buen fin de semana.